Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, señores panelistas en este caso. Es difícil no dar cuenta de la cantidad de desafíos que nos imponen, ¿verdad? Los expositores que nos dejaron instalados los expositores anteriores, porque parte de la pega que tiene este panel es tratar de darle un sentido de realidad desde la perspectiva de la política pública a todo esto, ¿verdad? Esa sería una gran conclusión. ¿Cuál es el sentido de realidad que en un país como Chile tiene efectivamente el poder empezar a subirse al carro de la revolución industrial 4.0 y aprovechar todo el potencial que ésta tiene para el desarrollo económico del país? Ninguno de nosotros quiere ni vivir en Marte ni quedarse sin series de Netflix, como de alguna manera sugirió Pato Meller y El futuro es hoy y todas esas cosas que nos dan un sentido de premura del cual pareciéramos no estar muy conscientes. Es parte de lo que yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, pero me gustaría hacer una ronda muy chiquitita antes con la opinión que cada uno de ustedes tenga respecto de algo que es bien puntual, pero que probablemente pueda darnos luces respecto de las diferencias que también ustedes puedan eventualmente tener. ¿Están de acuerdo con que Chile tiene que cambiar su modelo de desarrollo y que es el momento de cambiar también de estrategia de crecimiento y que estamos, como decía Manuel Marfán, ante el término de un ciclo, que puede haber sido exitoso, pero es el término de un ciclo y que se vuelve imperiosa la necesidad de inaugurar un ciclo distinto? En esa perspectiva, ¿cuál es ese modelo de desarrollo que cada uno de ustedes tiene en mente para un país como Chile? Senadora. ¿Sí? Ah, no, si no es por machista, es por orden nomás. Es simplemente porque estabas primero, nada más que por eso. Bueno, entonces Jaime Belolio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y agradezco además que me pongan en este panel donde hay puros candidatos presidenciales, así que yo no, gracias. O alguien cree que puede serlo también, digamos, y por eso está aquí. Sí, pero bueno, todavía falta. A ver, yo creo que necesitamos adaptar nuestro modelo de desarrollo, sin lugar a dudas. Sin embargo, si nosotros creemos que lo que hay que hacer es echar por la borda el modelo de desarrollo y ningunearlo en el sentido de decir que, como han dicho otros, que ya no nos da para más, de que simplemente vamos en decadencia, de que etcétera, etcétera, entonces sería un contrasentido gigantesco con los avances que ha hecho nuestro país. Lo que sí, y yo me imagino que después lo vamos a poder discutir un poquito más profundamente, es que si uno lee el texto que ustedes tienen ahí, que nosotros nos mandaron un poquito antes, decía que tienen que haber tres cosas fundantes, ¿no? Una es una planificación estratégica, que se dijo aquí harto, y ahí hay un rol del Estado, por supuesto, del mundo privado también. Las universidades juegan un rol obviamente muy relevante en esa creación del nuevo conocimiento y tiene que haber un financiamiento para ese desarrollo. Pero yo creo que estamos todavía en el debate antes de ese. Porque el Estado va a jugar un rol sí o sí. Yo no tengo ningún trauma hacia el Estado ni hacia la regulación. No creo que exista la regulación perfecta, pero tampoco tengo la fe ciega sobre el Estado. Y lo que uno ve hoy día a algunos es que cuando le hablan de industria 4.0, y algo hablábamos con Patricio Meller al respecto, se vuelven a imaginar la lógica de la reindustrialización de los 60. Es decir, se imaginan una fábrica que tira humo. Y eso es una mala concepción de lo que significa la industria 4.0. Porque lo innovador no es la tecnología en sí, como aquí se ha repetido muchas veces, sino que lo innovador es cómo, o lo disruptivo, es cómo se aplica esa tecnología para hacer un cambio de proceso. Entre la primera y la segunda revolución industrial, cuando empezaron a cambiar el carbón por la electricidad, se generaron problemas. Sin embargo, la productividad no aumentó, sino hasta que se cambiaron los procesos. Exactamente lo mismo pasó entre la segunda y la tercera. La productividad se mantuvo hasta que se cambiaron los procesos. Yo creo que es exactamente lo mismo lo que nos está pasando hoy día. Entonces, cuando algunos miran para atrás y dicen, oye, el modelo está completamente agotado, no hay nada más que hacer, yo estoy en desacuerdo, pero sí estoy completamente de acuerdo con los que nos expusieron antes. Si no somos capaces de adaptarnos a esa industria 4.0, entonces en el corto plazo nos vamos a quedar completamente cortos. Don Máximo Pacheco, ¿el modelo de desarrollo hay que cambiarlo? ¿Por qué? ¿Por cuál? Agradezco la invitación y también pido disculpas por mi resfrío. Venía con chaleco, pero mi buen amigo Ricardo Lagos me dijo que tenía que mejorar un poquito la facha, así que tenía que sacarme el chaleco. Y para responder la pregunta, yo creo que efectivamente en el mundo y también en Chile, la pregunta es ¿cómo podemos crecer? Está claro de que el mundo creció en la década del 60, 70,
y hasta los 80 a tasas que fueron casi el doble de las que está creciendo en las últimas 2 décadas. Y a Chile le está pasando lo mismo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo hacemos para crecer? Y esa pregunta, obviamente, la respuesta es, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Yo, cuando fui invitado por Dante Rigoni a este panel, él me dijo, mira, te invitamos porque tú cuando fuiste ministro fuiste capaz de hacer algo diferente y atreverse a hacer algo diferente. Y yo creo que efectivamente lo que nos atrevimos a hacer fue decir que íbamos a cambiar el rol del Estado. Y eso se lo dijimos a un sector que era enteramente privado, salvo ENAP. Todas las empresas de generación, de distribución y de transmisión eran privadas. Y todos miraron a un ministro socialista que viene a decir que va a redefinir el rol del Estado, se volvieron hacia la UP, hacia el Leviatán, y se levantaron una cantidad de fantasmas, pero la verdad es que eso es lo que había que hacer. Había que dejar de tener al Estado como espectador en el sector energético. Yo creo que fuimos capaces de construir en conjunto una visión, fijar una agenda de energía y luego un plan estratégico de largo plazo, Energía 2050, que cambió el cuadro energético de Chile. Entonces, mi primera conclusión es que el Estado puede. El Estado puede hacer eso, y no solamente lo que hemos escuchado hoy día en la mañana, de que debe hacerlo, sino que además puede hacerlo. Ricardo Lagos Weber, senador. Agradezco la invitación. Tuve la posibilidad de compartir con Asimet hace un par de meses atrás en un desayuno sobre esta materia y creo que ahí surgió la posibilidad de venir a compartir con ustedes. Creo que los datos lo demuestran por sí solos. El crecimiento chileno se está estancando. Crecemos, pero crecemos a menores tasas. No somos el único país en el mundo. Y sobre cambiar el modelo, puede ser palabras muy gruesas el modelo, coincido con Jaime, no hay nada que nos sobre en Chile, pero creo que hay cosas que nos faltan. Y siento que la disyuntiva que tenemos hoy día es posible tomarla, ojalá sin anteojera. Yo voy a entrar de nuevo, yo soy senador, estoy aquí porque soy político, no me invitaron porque sea experto en política industrial, pero siento que de la intervención del ministro hoy día, no voy a hablar la expresión, yo llegué acá a las 8:15, estaba 4 horas, y la expresión corporal del ministro vi a alguien que no se convencía de esto en realidad. Así como Jaime dice, mira, ¿y quiénes son algunos que ven el proceso de industrialización 4.0? Sería como ir al pasado. Yo lo veo en varios sectores eso, desde aquellos nostálgicos que seguramente deben querer industria de los 60, que no es lo que viene, estoy caricaturizando, como otros que tienen una distancia muy grande a creer cuánto puede hacer uno con políticas públicas en esta materia. Y yo siento que aquí hay cosas que hemos terreno ganado, que Chile tiene, y que hay que profundizar y hay que defender con ganas. No escuché una palabra, salvo una lámina de John Miller, sobre el tema de integración de Chile. Y todas las experiencias, los que lean el documento lo han leído, todas las experiencias que se revisaron en el estudio, un requisito sine qua non es que la apuesta es por la integración de la economía nacional al contexto globalizado. Y lo que hoy día tenemos entonces la posibilidad de plantearnos, ¿puede el Estado tener el rol de coordinador, el rol de facilitador o derechamente llenar las fallas de mercado? Y yo siento que esa discusión, saquémonos el picking the winners, que es algo como busquemos al ganador, pero tenemos herramientas para hacerlo, tenemos los ejemplos afuera. Y eso pasa por muchas cosas. No basta decirme, no, si la Corfo ya existe, y vamos a descansar en los emprendedores. La pregunta es, como sociedad, como país, ¿hay capacidad para hacer algo distinto? Que no ponga en tela de juicio lo que hemos avanzado. Nadie dice que no vamos a seguir exportando, pero podemos darle tarea un poco mayor de valor agregado, podemos ayudar a superar las desconfianzas, dentro de la industria. Todos los ejemplos hablan de colaboración. En Italia, en el caso del Reino Unido. Entonces yo siento que eso es donde tal vez nos quedamos y eso es una responsabilidad compartida. Ciertamente el Estado tiene la función principal, a mi juicio, hoy en el siglo XXI. Senadora Rincón. Gracias, Connie. Gracias a Asimet por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel. No es primera vez que estamos conversando con Asimet. Ya la verdad es que han sido varios los encuentros. Y frente a tu pregunta, Connie, si hay que cambiar el modelo, sí, hay que cambiarlo. No para desechar lo que tenemos, no para destruirlo,
De hecho, todas las nuevas revoluciones industriales parten de lo que se ha hecho. Pero sí para, primero, reconocer que tenemos un problema en el país, que está estancado, que no avanza, que hay otros que lo hicieron, y aquí John Miller puso el ejemplo del País Vasco, tremendo y maravilloso ejemplo. Tuve el privilegio de estar en febrero ahí más de una semana, después de 7 años de invitación del PNV, y ellos apostaron por algo que acaba de decir Ricardo, por entender que era necesario integrar, por entender que era necesario dar oportunidades. Ellos fijaron, y no lo dijo John, pero firmaron un ingreso básico para todos, fijaron un ingreso en el caso de ser necesario de vivienda para todos, y fijaron dentro de su política de desarrollo algo que ha estado presente en todos los que han hablado, que era el tema de desarrollar los talentos, como con una educación que era universal, que era gratuita, que era pública y que tenía calidad. Y que son cosas que son básicas para poder dar ese salto. Cuando hoy día tenemos un país que ha demostrado que puede ser exitoso, porque lo ha demostrado, pero que está estancado, tiene que revisar qué es lo que le está pasando. Hay datos que es necesario poner encima de la mesa. 11 millones de personas endeudadas en Chile. Más de 4 millones morosas. De ese más de 4 millones, muchos adultos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en los salarios y tenemos problemas en las pensiones. Entonces son temas que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que atrevernos a conversarlos, porque cuando la gente tiene malas pensiones o cuando tiene malos sueldos, afecta la economía y afecta el desafío de lo que eso significa. Entonces sí, creo que hay que cambiarlo, no destruyendo para atrás, sino que a partir de lo que hemos hecho, pegarnos el salto. Y así como pasamos, ¿no es cierto?, de la robótica al desarrollo de la industrialización, y hoy día la inteligencia artificial, que era tu pregunta, Pato, es parte, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que incorporar en nuestro desafío. Eso es algo que tiene que ser parte de este nuevo modelo en un país que tiene que seguir desafiando. Yo voy a tratar de insistir en el desafío de darle el sentido de realidad, ¿verdad?, a esto, porque nos encontramos con un cierto consenso, hay un consenso básico aquí, hay un consenso respecto de que hay que aprovechar lo que se ha hecho para pasar al nuevo ciclo a partir de las cosas buenas y las cosas sólidas que tiene la economía. Hay un cierto consenso respecto a la necesidad de elaborar una estrategia de crecimiento, probablemente una hoja de ruta, probablemente vamos a estar de acuerdo en que a lo mejor sería bueno tener una gran comisión de expertos y que el consenso y la coordinación y la cooperación son cuestiones básicas, pero donde no pareciera haber una reacción como la que se demanda en definitiva en esto es en el sentido de urgencia que esto efectivamente tiene. Parecemos bastante letargados y muy atrasados. Vimos la experiencia colombiana, ¿verdad?, que están mucho más abajo que nosotros en muchos rankings, pero nos llevan mucha ventaja y probablemente pudiesen dar un salto cuántico respecto de lo que tenemos nosotros hoy día. Alemania empezó a discutir esto en el año 2011, según el relato que también nos hacía el propio Patricio Meller. ¿Cuál es el problema con darle a esto la urgencia que realmente tiene? ¿Hay dificultades de carácter político? ¿Estamos simplemente cegados ante la coyuntura y no estamos siendo capaces de ver un paso más allá? ¿Por qué no le estamos dando el sentido de urgencia que tiene cuando estamos todos de acuerdo en que es urgente? Hagamos el mismo orden, a no ser que alguien quiera partir. Encantado. Yo creo que hay dos cosas en disputa, digamos. Uno en el terreno, llamémoslo así, de lo político y otro también en el ámbito de lo cultural. ¿Por qué digo, y permítamelo por lo más sencillo, que es, llamémoslo así, lo cultural de la industria chilena, industria o de la empresa privada chilena? Chile es el que tiene hoy día el tercer sistema más generoso de deducción de impuestos en innovación y desarrollo de la OECD. Arriba de nosotros está Francia y Portugal y después de nosotros está Uruguay. El año pasado solo 122 empresas ocuparon esa fórmula. Y 2/3 de la innovación y desarrollo en Chile está de alguna manera subsidiada por parte del Estado, donde Corfo juega un rol central. Y lo primero que bajó ahora cuando hay una contracción económica, bajó un 11%, ya de lo poco, la innovación y desarrollo. Por tanto, también hay una cuestión cultural. Y es que las mismas empresas consideran que la innovación y desarrollo es como un bien de lujo, que cuando hay una primera tensión, entonces lo primero que corto es eso, porque es como un bien no necesario. Sin embargo, sin lugar a dudas, hoy día es un bien estrictamente necesario para la supervivencia de los propios negocios. Obviamente todas las industrias hoy día están siendo revolucionadas por los distintos cambios tecnológicos, pero de nuevo, quiero insistir en algo. No es solamente por tener buenos robots,
o entonces mandar a un par de cabros a que aprendan sobre Machine Learning o Big Data, sino que es cómo eso cambia los procesos que yo tengo. Y creo que especialmente Asimet ha sido exitosa, y los rankings también lo demuestran, en adaptar o la velocidad en traer tecnología que está probada en otro lado acá. Entonces la adaptamos rápido, pero no estamos generando nueva tecnología acá. Entonces hay como una aversión al riesgo muy grande desde el mismo sector productivo. Entonces, y ahora me paso al ámbito político, porque por supuesto que el rol del Estado en esto es importante. Aquí se ha mencionado dos cosas que son clave, que es este rol coordinador y también un rol de financiamiento de largo plazo, que por supuesto puede hacerlo el Estado y no cada una de las partes por sí sola. Entonces, yo a eso no le tengo ningún temor. Lo que sí es que, y aquí quizás me voy a meter un poquito en la pata a los caballos, es que creo que nosotros teníamos un consenso en un modo de progreso post-dictadura, que a diferencia de España no es que hubiese sido como los pactos de Moncloa firmados, digamos, sino que era un consenso en un modo de progreso que continúa Elwin, que después continúa Frey, que después profundiza Lago, y eso se triza al 2011 en las manifestaciones estudiantiles y termina por romperse en la tesis del otro modelo del 2014. Y entonces hoy día es un territorio en disputa, porque hay quienes insisten en que los bienes públicos, como son derechos sociales, solamente tienen que ser provistos de forma hegemónica por el Estado. Y eso se ve en educación, en salud, en vivienda, en concesiones, etcétera, etcétera. Entonces hay un territorio en disputa que se ve al final en la discusión de política pública, y nos olvidamos de algo que hicieron todos los países que hemos mencionado que han sido exitosos en esto, que es que tienen un Estado moderno, en donde las personas que van al interior del Estado están disponibles a tener políticas públicas de largo plazo y no a ser cooptados por los partidos políticos de turno. Convengamos que esa diferencia que tú estás señalando que existe efectivamente hace súper difícil que el país crea que nos vamos a poner de acuerdo en un modelo de desarrollo. Por supuesto. Entonces, yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo ni en el diagnóstico ni en la meta. Entonces, difícilmente todavía los caminos hacia esa meta van a ser comunes. ¿Máximo? Mira, yo a la pregunta del sentido de urgencia, yo más que la palabra sentido de urgencia, yo creo que lo que pasa y nos pasa como país es que somos demasiado buenos para el bla bla y no somos buenos para la ejecución. Ejecutar significa hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. Nos concentramos en grandes discusiones, muchas veces académicas, otras veces doctrinarias, ideológicas, y no vamos a lo que significa el valor de la acción. Y yo creo que acá hay varios impedimentos para eso. Primero, el nivel de centralismo que hay en Chile. El nivel de centralismo no es solo administrativo público, no es solo el aparato central que todo lo resuelve el ministro o el presidente. Es el centralismo de las casas matrices. Es el centralismo de la formación profesional nuestra. La formación profesional nuestra es una formación que hace que seamos súper buenos profesionales para el diagnóstico, y cuando llega el momento de terminar el diagnóstico, lo que nuestros profesionales hacen es ir donde el jefe a preguntarle qué hago. Esa cuestión se llama delegación inversa. Eso atenta gravemente contra la capacidad de ejecutar. Pero también yo quiero traer una experiencia en mi condición ahora de alguien que está vinculado a la educación técnico-profesional. Yo estoy en el DUOC como consejero y miembro del comité académico y económico. En Chile hay 1.200.000 jóvenes que están en la educación superior. Somos 18 millones de habitantes. O sea, hay 1 de cada 15 habitantes de Chile que está en la educación superior. La mitad de ellos está en la educación universitaria y la otra mitad en la educación técnica y profesional. No hay ningún país del mundo que tenga una relación de 1 a 15. El que nos sigue se llama Corea del Sur, 1 cada 18. En Chile tenemos un gap entre lo que es el nivel del profesional universitario y la operación, que es inmenso. El profesional universitario nuestro está metido en la pantalla viendo por el modelo cómo funcionan las cosas. Necesitamos estar mucho más cerca de donde está la gente. Yo creo que esto es sumamente importante, especialmente en el mundo de la industria 4.0, porque es una industria tecnológica, es una industria donde la vinculación con la tecnología es clave, y ahí el profesional técnico, el técnico profesional, está mucho más habilitado para hacer eso. Quiero hacer además una reflexión final sobre la educación técnico profesional. En el DUOC hay 106.000 alumnos.
60% con gratuidad, 50% vespertino. 15.000 de esos alumnos están en carreras de tecnología de la información. De esos 15.000, solo el 10% son mujeres. En el DUOC, la mitad de los jóvenes son mujeres, pero en las carreras de tecnología de la información, solo el 10%. Entonces, tenemos acá un tremendo desafío para justamente incorporar a las mujeres al mundo de la tecnología. Y un último comentario. Yo creo, fíjate... Pero guárdese para después, un poquito. Senador Lagos Weber. Sí, mira, Jaime tiene una gracia que de manera tranquila logra establecer una cierta tensión, porque señala él, no hay un diagnóstico compartido, en el fondo, y hay una disputa ideológica. Y yo encuentro que hay algo de cierto en eso, pero también es cierto que cuando las sociedades no abordan los temas a tiempo, las soluciones o los derroteros, las opciones que te quedan no son las óptimas o las mejores. Creo que tú pusiste el dedo en el año 2011, con las movilizaciones, que ahí como que se abrió una caja Pandora y se cuestionó todo y algunos incluso quieren ir para atrás. O sea, lo entendí yo, al menos creo que buena parte de la audiencia, de manera, te lo decodifico, pero eso fue. Y yo me dan ganas de decir que yo tengo otra mirada sobre el 2011. El 2011 son más de 20 y tantos años desde la recuperación de la democracia, un país que ha crecido, que supera la pobreza, como se indicó acá, que hay unas clases medias distintas a las que teníamos antes, en donde pesa menos el tema de la pobreza, que sigue siendo éticamente, hay que perseguirlo, pero hay que abordar cuáles son las demandas de una clase media. Y una clase media se veía enfrentada a tener que pagar educación superior carísima, ya sea endeudándose en términos propios, con el CAE que era caro, o el crédito naval del Estado, etc. Hay una serie de temas que eran las tasas de interés de las casas comerciales, hay una serie de temas. ¿Y por qué surge este debate el 2011? Porque como lo planteé, creo que en esta misma Casa Piedra, hace años atrás, en un debate que estaba abierto a todo el sistema acá, una reunión grande, es que cuando las sociedades no abordan las desigualdades o las demandas, encontrar de manera cooperativa, de manera, no digo desapasionada, de manera más racional, cuál es el más eficiente punto de equilibrio, lo vamos a errar. Preguntado un expresidente de partido al cual representa Jaime, en una reunión más pequeña, sobre el tema de los movimientos estudiantiles, porque, claro, el movimiento estudiantil fue, y esto pasó con el movimiento Pingüino, el 2006, fue un movimiento pingüino, hubo un reflujo y bueno, ya se retiró un movimiento pingüino, respiramos tranquilos. Y después vino el 2011, y de nuevo eso tuvo una retirada. Pero cada una de esas subidas de agua, si ustedes, para ponerle el símil con la playa, con la ola, lo que hizo fue dejar cada día el agua más cerca de donde estábamos. Y preguntado aquello, oye, ¿no habrá que hacer algo con las tasas de interés? ¿No habrá que hacer algo tal vez con el tema del crédito, del costo de la educación superior? ¿No habrá que hacer algo tal vez con el tema de las pensiones? El 2011, la respuesta fue, tranquilo, el sistema aguanta una vuelta más de tuerca. Yo encuentro que esa respuesta refleja que también hay una negación reparte al derecho que tiene un país, Chile, no yo, no Lagos Weber, nosotros de decir, es bueno el sistema que tenemos de pensión, es bueno el apoyo que tenemos para el desarrollo de la industria 4.0, y ese debate hoy día queda escondido por un tema ideológico que tiene todavía reflejo. Y voy a volver a la presentación del ministro, porque yo agradezco que haya venido el ministro Fontaine, pero siento que la expresión corporal de él no tuvo una referencia siquiera, mira, un tema aquí. Habemos 3 parlamentarios, de los cuales uno ya votó, yo también voté en la comisión y le toca a la senadora Rincón votar el famoso TPP. El TPP no es popular. Créanme, métanse en las redes sociales, está liquidado el que voto. Yo voté a favor de la Comisión de Relaciones Exteriores y ayer en Hacienda. Estoy liquidado desde el punto de vista de redes sociales. Pero lo hago con la convicción de que creo que es bueno. Entonces, termino acá. Si tú no eres capaz de defender las cosas que uno cree y de explicar los temas, aquí terminó. Se da por hecho en Chile que el tema de la integración está dado. Eso hay que defenderlo todos los días. Si no tenemos una integración real, una integración buena, que no nos amarre comercialmente, no nos amarre nuestra política industrial, como creo que es el TPP, difícilmente vamos a poder siquiera plantearnos nada en materia de industria 4.0 si que no tenemos ese espacio. Atenta contra el sentido de urgencia eso. Senadora. Sobre la urgencia, Jaime decía que tenemos aversión al riesgo. Máximo hablaba de que hay una suerte de tendencia al bla bla,
y falta de acción, ¿no es cierto? Y decía que había además otro problema que era el centralismo exacerbado. Yo agregaría que, o diría, que no tenemos sentido de urgencia claramente, que hay una suerte de confort, no nos movamos de donde estamos porque la verdad es que las cosas están bien y se nos dan bien a nosotros, y el nosotros la verdad es que representa un poquitito así de toda la inmensa cantidad de hombres y mujeres que viven en nuestro país, y por lo tanto creo que hay mucho confort, demasiado confort. Y agregaría lo que dice Máximo del centralismo, y creo que van a coincidir conmigo, una inequidad territorial brutal. Brutal. O sea, lo que dice Ricardo del nivel de pensiones, del endeudamiento, de la falta de oportunidades, bueno, eso que se vive aquí en Santiago, imagínense cómo es en regiones. Terrible. Porque llegar a una solución de salud, llegar a una solución de educación adecuada y de calidad es mucho más difícil. Y tienes que desplazarte. Entonces, pese a todo aquello y pese a todos los datos, Connie, no hay sentido de urgencia. Y cuando uno mira, y yo agradezco por eso el encuentro de Asimet, cuando uno mira la historia, y agradezco el trabajo que hicieron ustedes respecto de lo que ha sido la evolución en el tiempo, hoy día deberíamos tener sentido de urgencia, de entender que no lo estamos haciendo bien para la inmensa mayoría del país y que nos enredamos en discusiones, créanme, absurdas. El tema de las 40 o 41 horas, por favor. Si ustedes creen que ese es el problema del país, que hombres y mujeres trabajen una hora más en la semana, ¿va a resolver el problema del país? No lo va a resolver. Y creo que nos quedamos entrampados en esas discusiones porque hay un confort enorme de no me toquen las reglas del juego y no nos desafiamos a lo que debemos discutir, que son temas tremendamente profundos. ¿Quién tiene que dar el puntapié inicial en esto? Porque Jaime daba cuenta de que desde la propia empresa también, ¿verdad? Hay un tema cultural. Desde el punto de vista del mundo político, que es el que elabora la política pública de manera más activa, hay una cierta tensión ideológica que le resta el sentido de urgencia, al menos al iniciar la discusión. La evidencia muestra que no estamos preparados. O sea, hay en el mismo estudio de Patricio y de Manuel, hay datos, ¿verdad?, estadísticos que dan cuenta de que ni siquiera los CEOs de las compañías creen que las compañías en Chile o en otras partes, particularmente Chile, estén preparadas, menos los directivos de las propias empresas. Un 86% no cree que las compañías estén preparadas para enfrentar el desafío de subirse siquiera al carro. Y el mundo político, yo me imagino que si hacemos una encuesta, la respuesta va a ser más o menos la misma. Y si hacemos una a nivel nacional, probablemente igual. Y al mundo académico lo mismo. Entonces, tenemos una cierta convicción de que no estamos preparados, tenemos un sentido de urgencia que no queremos asumir. Alguien tiene que agarrar este bulto y dar el puntapié inicial. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo creo que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Los políticos? Digo nosotros, no me refiero ¿Quiénes? a los políticos, a los que estamos sentados en esta mesa. A los académicos, a los empresarios, a los que están en cargo de responsabilidad, a la sociedad civil en una mesa de conversación. Los expertos, yo he estado conversando con quienes trabajan con Coca-Cola, Amazon, Dell, en fin, ya tomaron esta iniciativa, ya tomaron esta decisión. Y tenemos un problema de falta, no de talento, de preparación de talento en Chile. Y cuando los pocos talentos que tenemos les ofrezcan un contrato en Constitución para ir a trabajar a Arauco, o irse a California o a Nueva York a trabajar en estas otras empresas, ¿dónde van a preferir trabajar? Van a preferir trabajar en esas otras empresas. Entonces tenemos, y lo conversábamos, creo que, no sé si fue con Marcelo, con Mario, perdón, o con Pato, o con, estaba por ahí alguien más, ya me voy a acordar, el entorno cultural de desarrollo de oportunidades de Antofagasta, que aporta el 20% del PIB, no es adecuado para ir a trabajar, porque no ha devuelto ese aporte a la ciudad, al entorno, a la cultura, a la entretención, a la salud. Entonces creo que la decisión está, o la reflexión, o el primer puntapié está acá. Ricardo tiene razón cuando dice que la expresión corporal del ministro no habla de convicción. Y necesitamos políticos convencidos, pero necesitamos también empresarios, sociedad civil, trabajadores y academia en esta misma parada. Déjeme sumarle, aparte de los políticos convencidos, probablemente también a políticos que estén dispuestos a quemar un poquito de capital político, ¿no? Sí. Porque una revolución como esta, o una etapa, la reindustrialización,
reporta un impacto social importante del que hay que hacerse cargo. O sea, está bien, probablemente la evidencia muestra que las revoluciones industriales han generado más empleo en el mediano a largo plazo, pero tienen un impacto inicial que es significativo. Los que quedan desocupados son súper difíciles de emplear, la reconversión no es una cuestión fácil. Hay un impacto social del que hay que hacerse cargo y que probablemente hay que pagar cierto costo político que a veces el mundo político no parece estar dispuesto a pagar, ¿o no? Vamos hacia allá ahora. Ya sigámosla, Ricardo. O sea, yo siento que cada vez que uno toma una decisión y vota en el Parlamento, está poniendo su capital político, a veces para cosas populares y otras cosas que no son tan populares, pero es parte de la pega que uno tiene que hacer y dependerá de los que están acá. Convengamos en que no todo el mundo lo pone encima. Bueno, no, está bien, y la calle pesa para algunos y pesa más que otros temas, pero, a ver, tú dices, ¿qué se puede hacer? Cosas concretas. Tenemos la discusión de la ley de presupuesto en 2 meses más. Quiero que ver ahí para el tema de alfabetización digital, algo nuevo. Aquí hay que tomar decisiones, ese es el tema. Yo veo países que son, comillas, de ingreso per cápita, para ponerlo a esos términos, o en desarrollo, que virado con la sociedad chilena son menos homogéneos, tienen, comillas, mayores atrasos en general, pero que tienen tremendo avance en temas tecnológicos. Y la opción que hacen como sociedad es decir, mire, yo no voy a lograr resolver, esto es duro decirlo, todos los temas de demandas sociales, pero paralelamente, que no logro resolverlas todas porque no voy a poner todos los recursos ahí, sí voy a poner recursos en desarrollo tecnológico, en fomentar a las universidades, en cambiar la malla curricular. Y pienso en una China, pienso en una India, pienso en países como Malasia, países que tienen un grave desarrollo relativo comparado con nosotros, como quieras medirlo. Sí, son países que tienen satélites en el espacio, son opciones que hacen. Y yo siento que esas opciones a ratos se nos escapan del día a día. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo hoy día para poner fibra óptica en el sur de Chile. Yo sé que él me dirá, es medio ineficiente porque vi pocas chilenos allá, van a decir. Pero eso es parte del proceso de alfabetización. Eso es parte de lo que tú tenés que hacer, aunque no sea lo más... sí, tengo el problema de las tomas en Valparaíso y en Viña. Lo veo, ciudadano. Pero creo que no puedo esperar resolver todos los temas para meterme en este otro tema, porque el tema lo tengo ahí, a la vuelta de la esquina. Está la posibilidad de hacer una toma de decisión. Esas son decisiones que hay que tomar. El informe, oye, yo te saqué fotocopia, 2 fotos a 2 láminas, de lo que han hecho los países desarrollados, que son como 5 o 7 medidas, algunas de las cuales se hacen en Chile, es verdad, pero hay que revisar. Y después la última que saqué la foto es las recomendaciones, que lo había leído en el libro. Una de ellas es una comisión especial y una hoja de ruta. Puede sonar, o dirán, lírico, hipismo, yoga, hagámoslo. ¿Cuánto caro te va a costar? No, lo que pasa es que bueno, hippies si lo hacen mal. No, lo que quiero decir es que alguien dirá, mire, pero de ahí que lleguen a algo, hay que partir. Y ahí está la experiencia. Pero hay que creérselo un poco. Eso es lo que siento que ahí está la experiencia que relataba Máximo al comienzo, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron en materia de energía en el gobierno pasado cuando fuiste ministro, tiene un trazado parecido, probablemente a una escala mucho más reducida, pero es un trazado que se puede volver a caminar, ¿o no? Sí, y por eso que a mí me frustró un poquito hoy día el ministro Fontaine, porque el ministro Fontaine dijo que la revolución energética en Chile era porque habían bajado los precios de los paneles solares y había bajado la tecnología. Está totalmente equivocado el ministro Fontaine. Lo que sucedió en Chile y que permitió la revolución energética fue una política pública que impulsó la competencia en los mercados. Este era un mercado concentrado donde no había competencia y eso iba en contra de la innovación. Lo explicó Schumpeter hace 150 años. La destrucción creativa. Los incumbentes no les gustó, perdón, aquí hay algunos de ellos. ¿Ya? Pero había que... Hoy día están felices porque la competencia le hace bien al funcionamiento de la economía si nadie desarrolla musculatura viendo cómo otro levanta pesas. Si uno quiere desarrollar musculatura, tiene que uno levantar las pesas. Y la competencia es buena para las empresas. Entonces hay que impulsar competencia, pero además yo creo que el puntapié inicial tiene que darlo las empresas, porque nosotros tenemos empresas que no son innovativas. Ese es un dato de la realidad. Yo vengo de 40 años de experiencia y de trayectoria empresarial con mucho orgullo. Y no son innovativas en Chile, en parte, porque la empresa chilena es una empresa clasista, elitista y de redes. Y esa cuestión crea una tremenda frustración en este 1.200.000 jóvenes que están hoy día en la educación superior, la mitad de los cuales están en educación técnico profesional,
que me preguntan, oiga, usted que le ha ido bien en la vida, le puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer en Chile para que a uno le vaya bien? Parece que no basta con trabajar mucho. Parece que no basta con ser honesto. Parece que hay que tener pituto. Bueno, Manuel decía algo así, ¿no es cierto? Que los políticos se anduvieron perdiendo un poquito cuando el problema de fondo dejó de ser la pobreza. Cuando el gran problema dejó de ser la pobreza. Sí, primero con respecto al ministro, yo no alcancé a estar en la mañana porque tenía otra labor, además de padre en el colegio. Entonces te vas a liberar de tener que defenderlo. No, sí, lo que iba a decir es que no deduzcan de su postura física convicción o no, porque siempre tienen la misma, cuando habla con convicción o no. Entonces, no sean injustos con el ministro porque... Es un poco, no sé Está qué. como Pancho Lewy. Sí, porque el ministro es así que no a poco través de eso expresivo, no digamos. interpreten. No cree en el Estado, es así. No, lo que estoy diciendo es que desde su perspectiva física simplemente es otra cosa distinta. Y yo creo que es un ministro muy inteligente. Entonces, la pregunta es cómo se parte esto. Y yo creo que esto que se está haciendo acá es muy importante. Y quiero, por supuesto, felicitar a Dante porque es como está haciendo un apostolado en esta materia. Y claro, y es como contracorriente. Entonces, ya el hecho que Patricio Meller y Manuel Marfan hayan puesto en papel distintas presentaciones, distintos papers, distintas historias que ellos mismos tienen, también significa una manera de volver a discutirlo. Entonces, solo para terminar. No, sí, te quiero decir una cosa que tiene que ver exactamente lo que estás diciendo. Yo he estado en muchos seminarios en muchos años y pasa mucho, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que uno puede sentarse aquí, firmar un acuerdo marco y nos vamos todos felices para la casa porque estamos súper de acuerdo, pero después no se hace nada. Ya, eso es lo que yo quería decir, porque a mí no me basta con la comisión. Nosotros tenemos una agenda digital en Chile hace 20 años, con una comisión de agenda digital y hasta el día de hoy no hay ningún indicador sobre agenda digital. Entonces, no basta con tener la buena intención ni tampoco basta con tener la comisión, sino que tiene que significar, como aquí se dijo, un sentido de urgencia. ¿Y cuál es ese? Yo no me siento incómodo con el Chile de hoy, me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy. Y lo que nos hace el 2011 es volver a preguntarnos cuáles son las injusticias del Chile de hoy. Pero además estamos encima de futuras injusticias, porque se van a destruir empleos y se van a crear otros. Entonces, esta revolución 4.0 no afecta a todos por igual. La incertidumbre de futuro no afecta a todos por igual. Hay un costo de cambio que es muy relevante. Y lo que yo veo es que, y esto puede ser injusto con los senadores, pero que en la Cámara de Diputados hay pánico al futuro. Y teóricamente los que son los más jóvenes que debiesen adoptar mejor esta tecnología lo hacen justo lo contrario. Votaron en contra del teletrabajo, que es una lógica noventera. Votaron en contra de Uber y dijeron que tenía que ser exactamente igual que los taxis. Querían pintar de techo amarillo los Uber. Votaron en contra del estatuto laboral de los jóvenes que permite que estudien y trabajen al mismo tiempo. Entonces yo veo que le tienen pánico al futuro simplemente porque lo que ven como herramienta para disminuir la incertidumbre de futuro es una sola cosa, más Estado. Y por supuesto que yo no creo en eso. No significa eso que uno tenga que deshacerse del Estado. Sería completamente absurdo. Especialmente en este rol de economía colaborativa, donde hay un rol que tiene que jugar, como decía Máximo, distinto a lo que lo jugaba en el pasado. Afinemos la puntería con el rol del Estado, entonces. ¿Qué tipo de Estado es el que necesitaría un país como Chile para dar el salto a la Revolución Industrial 4.0? No, a mí me gusta la idea de generar una comisión, pero también ese mismo apostolado que se está haciendo acá, que sea más multiplicado. O sea, que esto mismo se haga también en regiones. Sé que aquí había gente de la 8ª región. Entonces, obviamente esto tiene que hacerse mucho más. De manera que la política hoy día no se hace solamente adentro del Congreso, sino que se hace también con la sociedad. Y a veces influye mucho más rápido de la velocidad de que la sociedad pone la urgencia. Yo creo que eso es algo que nos falta como algo de convicción. De lo contrario, seguimos en una etapa como de duelo, en que primero viene la negación, después viene la indignación, después viene como la aceptación y después ya empieza a volver a convivir con ello. Todavía me pasa que hay muchos sectores políticos que ven en estos cambios tecnológicos todavía la negación y la indignación. Pero en 1928 fue el primer titular del New York Times que decía que las máquinas, la marcha de las máquinas se estaban dejando a las manos ociosas. O sea, hace 90 años atrás que los robots estaban reemplazando a los humanos. ¿Y por qué no ha pasado eso? Porque se crean otros. Pero por supuesto que generó eso una disrupción, generó una tensión social. Ahí hay un rol del Estado que es clave, un rol de bajar esos costos de tránsito. Entonces, algo decía sobre la educación técnico-profesional, y termino con lo siguiente. Las universidades probablemente son de las industrias, bueno, yo sé que es malo decir esa palabra junto con educación, digamos, son de las instituciones que menos han innovado en el último tiempo.
Todavía están concentrados en la certificación de conocimientos luego de pasar 5 años y te da un título profesional. ¿Pero eso es exactamente lo que necesitamos hacia futuro? Ya el World Economic Forum dijo hace mucho rato que las personas van a cambiar de profesión al menos una vez en su vida. De profesión. Pero nosotros todavía seguimos diciéndole a los cabros, no, mira, sabe que metas aquí, estudia ingeniería industrial 6 años y después recién, cuando ya tenga 10 años de experiencia, va a poder ser otra cosa. Las competencias hoy día se adquieren de manera distinta. Entonces, insistir en solo la lógica especializada y no en la lógica generalista que te permite adaptar, creo que es un grave error. Cuando tú dices qué tipo de Estado queremos, Sí. yo te voy a responder diciendo el tipo de Estado que no queremos. No queremos un Estado capturado por los intereses comerciales, los intereses corporativos o los intereses de grupos. Queremos un Estado que represente el bien común y el interés público. Y yo creo que esa es una definición primera, y con esa definición necesitamos tener un Estado robusto para hacer eso, porque representar el bien común y no dejarse capturar por intereses comerciales, corporativos o de grupo, requiere capacidad humana. Necesitamos Estado robusto. Yo no estoy hablando aquí de agrandar el Estado, estoy diciendo un Estado que nos explique Fuerte. un año después qué pasó en Quintero Puchuncaví. Todavía no puede explicarlo, se cumplió un año ayer. Un Estado que garantice que hay políticas sociales que van destinadas a mejorar la desigualdad, un Estado que efectivamente impulse la competencia, un Estado que proteja el medio ambiente, que garantice desarrollo con protección ambiental, porque el mercado es ciego respecto del medio ambiente. Entonces, yo creo que a estas alturas necesitamos un Estado que sea capaz de convocar a construir una visión. Y esa cuestión del Estado tiene que hacerla sin complejo. Y para eso, aquí se ha hablado mucho en la mañana, necesitamos un Estado que efectivamente lidere el esfuerzo de construir una visión del país que queremos. Senador Lagos Weber, un Estado que lidere, un Estado fuerte, estratégico, un Estado que se haga cargo de alguna manera, reducir o aminorar el impacto social que esto pueda tener, un Estado que invierta también, que tenga, en el Reino Unido creo que era el dato que colocaban en el informe, el 50% de la inversión en temas de tecnología e innovación es del Estado. Y los 50 del ¿Qué sector más tiene privado. que hacer el Estado? Tal vez, esto va a generar polémica, un Estado que sea financiado de manera equitativa sus políticas públicas. Un Estado donde, a diferencia de Chile, en donde no sean los impuestos indirectos los que terminen financiando más del 50% de los ingresos públicos, sino que sean tal vez los impuestos a la renta. ¿No? Un Estado que tenga un sistema tributario que sea, a mi juicio, más equilibrado. En vez de insistir en una reintegración, y aprovecho de decirlo acá, ¿por qué no explorar mejor una rebaja del impuesto de primera categoría? Lo he propuesto del día de marzo al ministro Larraín. Lo que quiero decirte es que hay espacio para un Estado distinto. Con todo lo que dijo acá Máximo, que me lo asumo todo. En esta discusión, el tema sustentabilidad o cambio climático como que no queda presente, y creo que ese es un tema que sí, y no es una moda. Esto es una realidad, no tiene que ver con la destrucción del planeta, tiene que ver con la sobrevivencia humana este tema. Y esto hoy día, y lo digo con mucho respeto, yo soy viejo ya, puedo tener comportamiento adolescente a rato, pero soy viejo, pero la verdad que el tema del cambio climático, el tema de sustentabilidad, hoy día pega mucho más fuerte, pega en el buen sentido, en generaciones de menores de 40, 35 años que en nuestra generación. Y siento que quiero un Estado que se aboque a esos temas. Y creo que no coincidimos en el diagnóstico, que hay como una desconfianza detrás. Entonces, a mí no me gusta que tú, no que tú me digas, sino que esa percepción de que venimos al bla bla. Uno tiene que decir, que hay una percepción de que hay buena disposición, pero como que no se materializa después. Entonces, yo tengo cosas bien concretas. Materialízate a través del Ministerio de Economía, que adopte este desafío de decir, vamos a formar esta comisión especial con una hoja de ruta. No lo vendan como nada. No hagamos un punto comunicacional gigantesco. Hagámoslo y ver qué pasa con eso. Porque también las expectativas se frustran. ¿Cuántas comisiones han habido? Tal vez tiene razón el tema digital. Yo no tengo idea si se ha hecho una evaluación de eso, un follow-up, ¿qué ha pasado con eso? Una evaluación de qué pasó. Pero estaremos... Ya Asimente lo hizo, pero no preparó esto. Esto, como dicen, hay un producto acá. Y eso yo creo que es un paso. Entonces, mi estado es un estado que le dé posibilidades.
Ya, pero ¿usted iría de aquí a pedirle una reunión al ministro Fontaine para decirle que se pongan las pilas? Sí, pero es que no quiero... A ver, yo no quiero pelear con el ministro Fontaine. No, pero si no tiene por qué ser porque pelea. no tengo necesidad. Si yo lo Convocar. veo todos los días, ayer estuve con él en la comisión y avanzamos cualquier cantidad del proyecto pro inversión. No tengo dificultad. Hay o no hay convicción de que esto es importante, este tema. Y yo tengo la impresión de que hay sectores, por su formación, por su manera, tal vez por su historia, de cierta desconfianza o de no creer que es posible que el Estado pueda hacer una colaboración más sustantiva que la que hacemos hoy. No quiero ponerle más ni estatismo ni nada. Y yo siento que eso no es cierto, porque hasta en el documento que está acá, y que además recoge otros estudios, se demuestra que Estados Unidos, que niega permanentemente la política industrial, la ha aplicado a destajo a la política industrial. Defínela como quiera, apoyos locales, subestatales, vea lo mismo como lo quiere poner el nombre. Lo concreto es que ha apoyado. Y yo siento, ¿por qué razón no podemos hacer algo así? De manera racional, de manera tranquila, sin anuncios, sin mucho aspaviento. Yo soy un optimista, estoy contento de Chile. Qué bueno. Gracias. Se agradece. Senadora Rincón. Contento, mi país. Oye, yo creo que necesitamos claramente un Estado distinto al que tenemos. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué el Estado sí puede participar en la gestión de salud. El 86% de las prestaciones de salud a los trabajadores de nuestro país, a los que tienen cobertura de salud, las da el Estado. Y ahí no hay ningún veto a que el Estado participe. Solo el 14% la da el mundo privado. Entonces necesitamos un Estado que sea, por un lado, socio, en este ejemplo que tú dabas, ¿no es cierto?, 50 y 50, un Estado que tenga personalidad, que sea león y no gatito, porque cuando toca regular, que lo pueda hacer en serio, que pueda sancionar en serio a aquellos que se salen de la línea, y que así los ciudadanos se sientan efectivamente protegidos y no, como lo dice Máximo, que se sienten permanentemente abusados o desprotegidos. Yo creo que para eso necesita un Estado que tenga herramientas y personalidad suficiente. Y eso hoy día claramente no lo tenemos. Fuimos a ver al ministro de Salud el otro día con vecinos y vecinas de San Javier por una planta, la planta Coexca, de cerdos. Ustedes saben que no tiene permiso, no tiene planta de riles. No tiene planta de riles y funciona. ¿Y saben por qué el ministro no puede cerrarla? Porque la planta le dijo, ciérrennos, pues ahí le dejamos los 38.000 cerdos. Es una vergüenza. Una vergüenza. Esas cosas no pueden pasar. Entonces necesitamos un Estado distinto, donde todos concordemos que tiene que ser socio en algunas cosas. No puede ser que tengamos los niveles y agradezco que Ricardo lo había dicho, vamos a discutirlo, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, los niveles de aporte a ciencia y tecnología que tenemos, absolutamente por debajo de los países países medios, para qué decir de los desarrollados, y que nos tomemos en serio lo que nos dice ACIMED, cómo transformamos el país, cómo pasamos, ¿no es cierto?, y asumimos que a todo lo que se ha dicho tenemos que poner la inteligencia artificial porque eso nos va a permitir mejorar los stocks, nos va a permitir ahorrar, nos va a permitir mantener la maquinaria y el proceso productivo de mejor manera y nos va a permitir trabajadores y nivel de desarrollo mucho mejor que el que hoy día tenemos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias. Un minuto de cierre para cada uno, ¿puede ser o no? ¿Sí? Ya. Un minuto, chiquitito. Ya, solo para terminar. Hoy día hay algunos que son como tecnodeterministas y que consideran de que la tecnología entonces nos está determinando completamente y que vamos todos hacia ese precipicio y que tenemos que ponerle un impuesto a los robots porque ellos van a trabajar por nosotros. Habemos otros que somos tecnooptimistas, que creemos que la tecnología lo que nos va a hacer es ayudar a nuestras labores que son humanas. Y allí la pregunta es, ¿qué es lo esencialmente humano de nuestro trabajo? Si el médico considera que lo esencialmente humano de él es diagnosticar, está muy tarde porque ya hay una máquina a través de Big Data que diagnostica mejor que él y se le da una gotita de sangre, le gana por lejos. Lo esencialmente humano entonces no es solamente el diagnóstico. Nuestras profesiones están siendo modeladas precisamente por este cambio gigantesco que estamos teniendo y yo quiero que haya un Estado que sea capaz de fijar los límites de la cancha, pero no de fijar cómo juega cada jugador, ni que tampoco sea él el único jugador que se come todas las pelotas. Entonces ahí hay una disputa que todavía es grande y en que todas las cosas se ve en que no es capaz el Estado de atraer talento joven hoy día. Al contrario. ¿Y por qué no lo es? Porque parece demasiado todavía en una lógica dirigista o monocroma o una especie como de homogeneidad centralista, cuando lo que hoy día se necesita es exactamente lo contrario. Es esa diversidad y ese desorden natural, esa entropía que hoy día existe en la sociedad. Y termino con que
Con el cambio climático pasó algo, o está pasando algo similar. Es como que a otros les toca. Y eventualmente alguien decía, claro, cuando lluevan pescados, recién ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, pero es que ya están lloviendo los pescados. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos hoy día? ¿Hay un rol del Estado? ¿Hay un rol del Congreso? Por supuesto que sí, y yo creo que aquí hay buena voluntad en generarlo. Creo que Dante ha sido capaz de generar esa buena onda también para hacer caminos en común, pero también creo que es muy importante que ustedes mismos, quienes hoy día son socios de ACIMED, y el resto de la industria, también se miren a sí mismos y que no estén en esa posición pasiva de esperar que ya sea ciertas tecnologías se prueben afuera para traerlas, ni tampoco esperar que sea desde el Estado o desde el Congreso el que se diga, mira, esta es la hoja de ruta para una revolución 4.0, porque lo contrario vamos a llegar tarde. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo creo que hoy día la palabra que más escuché en las presentaciones fue la importancia de la cooperación. Y en Chile la palabra cooperar es sospechosa. Cuando uno piensa que va a cooperar, chuta, ¿qué se trae entre manos? Y van a pedir. ¿Qué quiere? Y que, claro, entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos es convencernos de que este camino de la industria 4.0 solo se construye con cooperación. Cooperación público-privada, cooperación con la academia, cooperación entre las empresas, cooperación con los trabajadores y con las comunidades. Porque la verdad es que yo quiero volver al punto donde comencé. El centralismo que hoy día tiene Chile está asfixiando su crecimiento y su desarrollo. Senador. Sí, yo te gustaría que terminara la optimista. Yo soy de los que miro para atrás Chile en los últimos 30 años, estoy orgulloso del país que tenemos. Hoy día estamos discutiendo acá sobre una revolución 4.0, no estamos discutiendo sobre qué hacemos con la inflación disparada, no estamos discutiendo sobre una crisis institucional y política, no estamos discutiendo cómo recuperar la democracia, no estamos abordando temas que yo creo que hablan de un país que se puede dar, permítame la expresión, tiene el derecho, voy a decirlo, tiene el derecho de plantearse la reforma pensional que tengo, hay que modificarla, simultáneamente discutimos una reforma tributaria, que hay cosas que yo valoro y otras que no, simultáneamente hablamos de reforma laboral, simultáneamente regionalización máximo. El año que viene vamos a estar a 2 meses de una elección de gobernadores regionales como nunca antes en la historia de Chile. Entonces yo siento que no tenemos una inflación, el mes que viene seguramente vamos a bajar 50 puntos base. Lo que quiero decirle es que tenemos un país que ha progresado tanto y está tan estable, a pesar de todos sus déficits, que podemos plantearnos de manera responsable y sosegada esto. Y siento que eso hay que cuidarlo también, porque lo único que nos diferencia respecto a otros países es que todavía hay una capacidad de que la política no se vaya por un determinado. No hablo por mí, ni cada uno, no hago propaganda. Digo que la política ha logrado enrelar a Chile de recuperación de la democracia. Y eso es lo que creo que también hay que cautelar. Yo soy actor activo de esto, trato de hacer mi rol, me puedo equivocar, pero siento que esto se aplica para todos, comenzando por la más alta autoridad del país y todos los parlamentarios y aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones en Chile, de cuidar ese clima. No significa no disentir, no significa no decirle a Jaime que discrepo con él con muchas cosas, pero la pregunta es cómo lo hacemos y el tono. Y solamente termino acá, contento con este país, con mi país, con Chile, y siento que otros países del continente no tienen la capacidad tal vez de estar discutiendo este tema, están tal vez preocupados de otros temas mucho más dramáticos y más complejos. Senadora. Sin lugar a duda uno está contento con su país, y coincido con eso con Ricardo, pero sí tengo altos niveles de preocupación respecto de mi país, porque creo que ha logrado cosas maravillosas y se ha quedado estancada. Agostino Almeida en su presentación nos decía que había 3 principios: las personas, los talentos, el actuar diferente. Einstein creo que decía que si queríamos cambiar las cosas teníamos que hacerlas de manera diferente porque si no, no lo íbamos a lograr, y el definir para qué las hacemos. Y creo que el desafío que nos plantea ACIMED es justamente eso. ¿Para qué las hacemos? Hace casi medio año vengo tratando de instalar una comisión de transformación digital en el Senado, salió hoy día en los medios, espero que nos den la pasada a todos los comités porque nos habían dicho que no, y no el colega que está acá al lado. Y creo que la inteligencia artificial tenemos que abordarla como una mega ciencia, que tenemos que estudiar y tenemos que instalar como un desafío de todos los sectores porque es algo que viene, que está sucediendo y que tenemos que utilizar. Los datos son de cada uno de nosotros, pero está siendo utilizado sin que nos demos cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao.